llevan a tener discusiones acaloradas. Yo he sido apasionado en esto y he tenido un perfil bastante no de exaltarme, pero sí hablar con mucha pasión. Y la política genera pasión y muchas veces cuando uno escucha una discusión piensa que es una discusión, pero en realidad es simplemente un intercambio de opiniones apasionadas, siempre y cuando en el marco de respeto, que entiendo que lo ha habido. Puntualmente el tema de la elección de las autoridades, bueno, se ha generado ahí, como siempre ocurre, cuando hay dos formas de pensar, dos opiniones diferenciadas, ¿no? Por un lado, unos sostienen con buenos argumentos que la elección fue correcta, y por otro lado, con razones también valederas, sostienen bueno, que la elección no se dio como se tendría que haber dado, se tendría que haber respetado otros procedimientos. Entonces, bueno, esto es lo que veo yo, dos posturas con sus argumentos a favor y con sus argumentos en contra en lo referido a lo que ha ocurrido en estos días, ¿no? En el caso cuando fue usted elegido como autoridad, como presidente, ¿ocurrió esto? ¿Cómo fue? O sea, se reunión preparatoria donde se consensó y ya quedó quién iba a ser presidente. Y después, en la primera sección ordinaria, apertura de la sección ordinaria, ¿se ratificó o directamente quedó lo que ya se ha acordado previamente? Bueno, acordate que la sesión preparatoria es precisamente para definir las autoridades de cada una de las comisiones y las autoridades del bloque, ¿no? Sí. En mi caso yo venía siendo el presidente por ser el de mayor edad, por ser el más viejo, y automáticamente se me elige por unanimidad para continuar en el desarrollo de mi cargo. Claro. Entonces no hubo un traspaso, no hubo la necesidad de someter a votación este tema. Sí recuerdo que se sometió a votación el tema de las comisiones, que había varios candidatos para las diferentes comisiones. Y una vez hecho esto, se elige y luego después lo ratificamos, si mal no recuerdo y no me falla la memoria, en la primera sesión del año, como un mero formalismo y como una forma netamente formal y de protocolo. Y acá vamos a una cuestión muy importante, Chara, que es las fuentes del derecho parlamentario. O sea, ¿qué guían el trabajo de los parlamentarios? En primer lugar, de los parlamentarios locales tenemos la Carta Orgánica como la ley madre, como la Constitución nacional, pero a nivel chiquito. Y después, ayer hablaba con un especialista, que es el doctor Brugge, que es presidente de la Cámara de Derecho Parlamentario, y después me hablaba él de lo que es la importancia del reglamento interno que tiene el propio cuerpo legislativo, ya sea Cámara de Senadores, de Diputados o en este caso del Consejo Deliberante. Ese reglamento, me dice, tiene una particularidad, que no es un reglamento rígido, porque vos acordate que el reglamento interno se puede cambiar todos los años, o en la sesión preparatoria nosotros podríamos dictar o emitir el reglamento nuevo, es ponernos de acuerdo y cambiar todo el reglamento que venía rigiendo. Entonces, entiendo que dentro de esta situación no contemplada dentro del reglamento interno, se pide, la concejal López pide votar por Zoom, por vía, si no mal recuerdo, vía virtual. Que por un lado yo podría haber dicho que no porque no está presente, y es lo que me avala a mí la Carta Orgánica, y por otro lado, como el reglamento no prevé esta situación, imagínate que tampoco prevé la licencia por maternidad dentro del reglamento, podría haber dicho no, sí. El sí y el no, al no estar definido, está sujeto a la interpretación y a la resolución que haga el cuerpo de concejales con respecto a estos temas particulares. Está bien, hagamos un alto. Sí. Al no estar contemplado escrito, no está prohibido. O sea, lo que se hizo, podríamos decir que está bien, pero del otro lado puede decir, muchachos hicieron mal, porque también tiene la razón ambas partes. Exactamente, pero acá hay una cuestión que es muy importante. Los funcionarios públicos, hay principios en la Carta Orgánica, en la Constitución Nacional, que el deber de prudencia y apego a la moral, a la ética y a la legislación y buenas costumbres es mayor que la del ciudadano común. Yo no puedo decir si no está prohibido, está permitido, porque yo como funcionario público, ante la duda, tengo que automáticamente verlo como una prohibición si hay algo que genera conflicto, porque precisamente, si bien no se establece una diferencia entre los representantes públicos y el pueblo en general, en relación a las obligaciones que tenemos como funcionarios públicos, es mayor que la de un ciudadano común. Por eso se nos
las pide en muchos fallos, en muchos reglamentos, en muchas cartas orgánicas, en mucha legislación, el apego a la moral y buenas costumbres. Vos acordate, para decirte un caso extremo, que fue una asquerosidad, lo que pasó con este senador o diputado de hace unos años que en pandemia salió besando a la mujer en una zona, El a la chupachichi. esposa, el chupachichi, el famoso chupachichi. Que vos decís, ¿está prohibido chupar una chichi en algún reglamento? No, pero la buena costumbre y la moral prohíben eso, ¿me entendés? Y este es el apego que tenemos que tener los funcionarios públicos a la legalidad. Y después están otras cuestiones, que hay usos y costumbres que también constituyen, esto también lo decía el doctor Brube, constituyen fuentes del derecho parlamentario. Aquellos que se repiten en el tiempo, la costumbre, por decirte, asumir en el atrio de la municipalidad o en la puerta de la municipalidad, no está determinado, pero se ha hecho una costumbre y una regla que se lleva a la práctica por ser así. ¿Me entendés? Entonces, esos usos y costumbres que se transforman en una norma no escrita también forman parte de la reglamentación que debe respetar el cuerpo legislativo. Entiendo, por lo que estamos charlando, que también se tendría que haber ratificado el día domingo primero lo que se plasmó en preparación. Sí, yo creo que por una cuestión protocolar se debería haber puesto en la asunción de cargo al presidente que resultó electo, decir, bueno, en este acto se hace presentación del señor Aguirre como presidente del Consejo Deliberante, porque acá hablaba con un ex colega, que me decía que había ocurrido un cambio de postura con un ex presidente que había resultado electo uno y después cambió y apareció electo otro, o sea, de la preparatoria. A la final se realizó un cambio. Lo que no está mal también que ellos digan, bueno, ratificamos todo lo actuado y téngase por válida la asamblea, la sesión preparatoria, porque precisamente es una sesión preparatoria de cómo va a trabajar el cuerpo en el año. Ahí te dice, elección de autoridades, dictar el reglamento interno, y en ese mismo acta se podría haber puesto que para evitar estas discusiones, haber dicho que en este acto se toma asunción, a lo mejor se hizo, toma la presidencia el señor Paz Aguirre, quedando ratificado en su cargo a partir del día de la fecha. Con eso se saldaba todas estas discusiones y creo que es una buena oportunidad para empezar a tocar y a trabajar en el reglamento interno en aquellas cuestiones no previstas y en aquellas cuestiones que han quedado obsoletas o no reglamentadas por el paso del tiempo, ¿no? Dentro de lo que es la preparatoria, está bien, se eligió las autoridades, hubo votación, puede tener errores o no, la participación de la concejal, bueno, que estaba en este caso Giselle López, y se eligió una autoridad, está bien, no se plasmó el día primero, pero tendrían que haber firmado el acta, elevada a la señora intendente, decir, mire, en preparación se eligió, estas son las autoridades, y esta es el acta firmada, sí, para que quede formalmente constituido, pero eso no ocurrió. Exactamente, eso no ocurrió. Recordemos que todo lo que nosotros hacemos debe constar en un acta, o sea, debe constar en un acta. Nosotros la legalidad que dan nuestros actos es precisamente el registro en el acta. Por eso muchas de las discusiones que hemos tenido en los años anteriores, yo por ejemplo recuerdo cuando se discutía la ampliación del ejido urbano con la Cámara de Diputados, que ellos decían que lo tenía que ampliar el Consejo y que lo tenía que ampliar la Cámara de Diputados, sostenía yo, como era la correcta la apreciación. Pese a esto nos dijeron que nosotros lo ampliaron, que ya quedó ampliado por el proyecto que yo había presentado en su momento, pero yo recurrí a las actas de la asamblea, de la convención constituyente que había creado la Carta Orgánica, y ahí en esa acta decía expresamente quién debía ser el encargado de ampliar el ejido urbano. Precisamente esos registros notariales que nos quedan a nosotros dentro de las actas es lo que nos permite decir, bueno, vos dijiste esto y esto es lo que vale. Al no ocurrir que se firmó el acta en la previa, donde se eligió las autoridades, tampoco se ratificó. ¿Cómo queda esto entonces? Y bueno, son vacíos
vacíos jurídicos, son cuestiones parlamentarias que no deberían ocurrir, Recordemos que el atraso en la confección del acta viene por los meses que no tuvimos nosotros secretaria administrativa. Entonces, obviamente, esto va a continuación de las actas, van numeradas en un libro de protocolo. Entonces, si no se han llenado el libro de protocolo con todas las actas anteriores, es muy difícil hacer esta acta. ¿Por qué? Porque va a alterar el orden correlativo que tiene que tener. Si vos me decís a mí qué hubiese hecho en este caso, obviamente no podés prever esta división que ocurre hoy en el Consejo, o bueno, no lo habíamos tenido años anteriores. Entonces, a partir de ahora entiendo que previo a toda grabación deberán los chicos decir, bueno, que conste en acta que el señor Juan Pérez fue electo tal cosa, que conste en acta que la votación fue así, para que quede un registro de las grabaciones del Consejo de lo resuelto por el cuerpo normativo, porque lamentablemente al haber una división y dos posturas contrapuestas muy marcadas, obviamente cada uno se tiene que cuidar en su buena fe, tanto un lado como el otro. Entonces hoy tendrán que empezar a decir, bueno, que conste en acta hasta que el acta se quede labrado. Hoy tenemos la posibilidad de que están las grabaciones de las sesiones, están las grabaciones, los audios, y están las imágenes de lo que ha ocurrido. Entonces cada uno puede hacer una interpretación, y no por hacer una interpretación diferente está errado en lo que está diciendo, ¿no? Claro, o sea, si uno se pone a ver, hablemos de los concejales viejos y de los nuevos concejales, sí. De su lado los concejales tienen razón, pero cuando entienden que se trabajó bien, más allá que puedan tener errores o no con el tema vía Zoom. Y de los concejales nuevos también tienen razón, porque no se firmó la acta, porque no se plasmó, porque no se avisó, y no se ratificó. O sea que ambos tienen razón. Ambos tienen razón de ser, y esto es lo que ha llevado muchas veces a que, bueno, a no prever lo que podría ocurrir. Si vos me decís a mí, si yo hubiese estado ahí, me hubiese pasado lo mismo, o a muchos nos hubiese pasado lo mismo, porque, bueno, uno no prevé algunas cuestiones que después terminan ocurriendo. Por eso, con la experiencia que viene teniendo este Consejo Deliberante, yo creo que tanto un lado como el otro tendría que tomar las precauciones para evitar que en un futuro ocurran situaciones desagradables o que lleven a un conflicto que no tendría que estar ocurriendo. ¿Por qué? Porque son 7 personas de bien, son 7 personas que van a trabajar por el bien de Cafayate, y yo entiendo que, bueno, estas desavenencias, charlando y hablando, se pueden dejar atrás. Lo que no quita que la pasión muchas veces nos desborda y algunos hablemos más fuerte que otros. Vos sabrás, que ya me conocen a mí, que yo no gritaba, pero hablaba con un tono pasional que a algunas personas le molestaba, ¿no? Claro, ahora se hablaba de anulación. Eso es imposible anular. Entiendo que se puede, si todos estarían de acuerdo. A ver, esto es lo que hablaba ayer precisamente con otro colega. La nulidad no existe per se. La nulidad no existe. Yo digo, esto es nulo y al miércoles. No. Quien determina la nulidad, si vos ves todos los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ayer hacía un enunciado, Cristina de Kirchner por la virtualidad de las sesiones en el Congreso, después el caso Liotti, 7, 8 casos, quien declara la nulidad de un acto legislativo, un acto administrativo o un acto jurídico es solamente el Poder Judicial. Yo lo que puedo hacer, revocar mi acto por medio de otra resolución, déjese sin efecto lo anterior, pero no puedo declarar la nulidad de un acto, porque eso solo queda luego de un análisis jurisdiccional de la justicia en sede judicial. Que tiene su tiempo. Que tiene su tiempo. Vos acordate, Chara, que para mí, pues, en este caso, hay unos que dicen que es nulo y otros que dicen que no es nulo. ¿Y quién resuelve quién tiene la razón? Y la justicia. Yo no puedo decir no, yo voto que no. Acá hay una vulneración a cuestiones, algunos entienden que hay una vulneración a derecho constitucional, encima son cuestiones de derecho constitucional y de derecho parlamentario, y esto es muy importante que tengamos en cuenta. Estamos hablando de derecho parlamentario que no tiene nada que ver con el derecho público, con el derecho administrativo, ni con el derecho civil, ni penal, ni de ningún lado. Es un derecho parlamentario apegado a la Constitución Nacional, a los reglamentos de la Cámara o a los consejos deliberantes, y a diferentes hechos consuetudinarios, jurisprudenciales y doctrinarios que llevan a una interpretación exhaustiva de qué es válido, qué no. No es lo mismo
mismo el derecho público o el derecho administrativo que el derecho parlamentario, una rama muy específica. Es como hablar del derecho laboral y los principios que rigen en materia laboral, y por otro lado te voy a hablar con algo para que la gente entienda, por ejemplo, los principios aplicables al derecho de la mujer y del niño, en el cual se prevén medidas protectorias de antemano, aun cuando no existan pruebas contundentes para proteger la vida de la mujer, es lo que precisamente tiene o marca una particularidad de este derecho parlamentario, que tiene principios, metodologías y criterios propios a la hora de aplicar o interpretar una normativa. Informa FM Cafayate La Nueva 94.1